Queridísimo, verdaderamente querido Javier Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, querido David, qué gusto estar de nuevo contigo. ¿Cómo te va? Hoy no te hablo por tu trabajo, sino por tu faceta de escritor. Este libro, Silos, Celos y Círculos, creo que tengo la impresión de que esos libros se van a convertir como libros de texto, ¿eh? Pues mira, la verdad es que lo escribí sobre todo con la intención de que lo lean los jóvenes, ¿no? Porque mira, vivimos tiempos en los que pues la desconfianza se ha convertido prácticamente en el aire que respiramos, ¿no? Porque los ciudadanos desconfían de los gobiernos de las empresas de la sociedad civil, dentro de cada organización, ya sea pública o privada, pues abundan los compartimentos cerrados, los muros invisibles y las pequeñas guerras de los egos. Y fíjate que en ese clima, pues A veces la no tan cooperación, pequeñas. exacto, entonces la cooperación parecería un lujo y parecería que la empatía es una debilidad y parecería que el liderazgo ya es una palabra que no tiene sentido. Pero si algo he aprendido después de décadas en el servicio público, en la diplomacia y en las empresas y en las organizaciones del sector privado, pues es que los países no se transforman por decreto, realmente se transforman cuando se fortalecen los liderazgos y de esa convicción nació este libro, Silos, Celos y Círculos Íntimos. México necesita líderes como tú. Y pues es un libro que no pretende ser un tratado académico, tampoco pretende ser una biografía política, sino es una conversación franca con jóvenes sobre lo que nos impide avanzar como nación y lo que podríamos hacer distinto si aprendiéramos a confiar. Y el título del libro justamente condensa esto: siglos, celos y círculos íntimos. Son tres palabras sencillas, pero que resumen pues buena parte de esta, diría yo, patología institucional. Porque fíjate, David, los hilos pues representan los muros del aislamiento. Ujú, ujú. Son las oficinas, tanto en el sector público como sector privado, son las oficinas que no se hablan, las dependencias que compiten por presupuesto, Las las islas de empresas, poder de uno y correcto, otro dentro del gobierno y dentro de la iniciativa privada, ¿eh? y las empresas que se duplican en esfuerzos, las universidades que ignoran la sociedad. Entonces, los hilos impiden la cooperación y realmente sofocan la creatividad. Son una metáfora de un país que muchas veces trabaja fragmentado, donde cada quien defiende su parcela y pues nadie mira el horizonte común. Y los celos, pues en cambio, pues son las heridas invisibles del poder. En el mundo político, empresarial o académico, los celos o el miedo a que otro brille más, a perder el protagonismo, la influencia, pues esto destruye proyectos con más eficacia que cualquier crisis presupuestal. Entonces, esta envidia disfrazada de prudencia o el ego, es un ego herido que sabotea acuerdos, la necesidad de controlar para no ceder, pues todos estos son síntomas de un liderazgo que ha perdido el sentido del propósito. Y finalmente los círculos íntimos son quizás, David, la forma más sofisticada de exclusión. Son esos espacios cerrados donde se decide entre pocos, donde la confianza se confunde con la lealtad ciega, donde el acceso al poder pues depende de afinidades personales y no del mérito o de la capacidad. Esos círculos reducen la política a camarillas, la empresa la reducen a clubes, la academia pues a endogamia, y México no es que carezca de talento, lo que pasa es que le sobran las puertas cerradas. Entonces, romper esos tres círculos viciosos que destruyen valor, pues no es tarea de un decreto ni de una reforma constitucional. Realmente es una revolución cultural que van a iniciar los jóvenes. Y esto implica cambiar la manera en que concebimos el liderazgo, el poder y la cooperación. Y este libro pues propone realmente una redefinición del liderazgo. Liderazgo no es mandar, liderazgo es servir, y servir con carácter, con ética, con integridad, con propósito. De eso se trata, y yo creo que los jóvenes estudiantes, sobre todo de licenciatura, pues van a disfrutar esta lectura. ¿Cómo hacer para hacer este cambio en la sociedad? Porque si pensamos, ahorita que te escuchaba hablar, pues gran parte del problema son
pues los egos, las islas de poder que tú las defines muy bien como silos. eh, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo lograr este cambio? Y mira, yo le decía, creo que ayer o hoy le decía a alguien que una de las cosas más grandes de trabajar con Ciro Gómez Leiva era Sí, que siendo un conductor y viviendo en el mundo que vivimos de ego y que todos somos el más listo y que todos nunca nos equivocamos, él siempre estaba buscando cómo el programa era mejor. No cómo quedaba él como el exacto. listo, cómo él era el conductor y todos los demás. ¿Cómo hacer? Pero a lo que voy es, ¿cómo hacer ese cambio de mentalidad? Mira, es algo muy importante que tiene que ver con la formación, con la educación, pero sobre todo, uno hay que comprender bien, y eso es lo que trato de explicar en el libro a lo largo de 10 capítulos, pues la esencia del liderazgo, la ética y el liderazgo, ese equilibrio entre poder y responsabilidad. Y sobre todo, cómo poder tener la cabeza fría en el momento de gestionar crisis, cómo liderar en estos tiempos de incertidumbre, cómo entender cuáles son los lados oscuros de la política o de la sociedad y cómo evitar la destrucción de valor. También aprender a crear coaliciones, es decir, el poder de la colaboración es fundamental en la sociedad, en la empresa y en la política. Y también planteo en el libro pues algunas estrategias de cómo crear mensajes que trasciendan, cuál es el papel de la comunicación, cuáles son las relaciones del gobierno, las empresas, cómo pueden colaborar y el futuro de la democracia radica en la participación de los jóvenes y en la innovación política, y hay nuevas tendencias emergentes en liderazgo y gobernanza. Pero lo más importante, sin duda, es un liderazgo ético, un liderazgo con sentido, con propósito. Yo creo que de eso es lo que se trata fundamentalmente, la manera en cómo podemos ir avanzando como país. Javier, ¿cómo se te ocurrió, amigo, escribir este libro? ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? Pues mira, hay ejecutivos que se dedican a jugar golf en su tiempo libre, otros juegan tenis, otros montan a caballo. A mí me gusta en mi tiempo libre, mi hobby es pues reflexionar, leer y escribir. Y la verdad es que he estado pues en una carrera, a lo largo de mi carrera de muchos años, pues he tenido las experiencias de los cuatro lados de la mesa, te Ujú. diría, porque he estado en el gobierno federal. He estado con responsabilidad en el gobierno del estado de Nuevo León, otro lado de la mesa. Fui diputado federal, entonces vi la política desde el Congreso y he estado en el sector privado, pues tú sabes bien, trabajé en Cemex, en el Consejo Coordinador Empresarial y ahora en Walmart. Entonces, el poder ver la realidad mexicana desde diferentes ángulos me ha permitido pues aprender muchas lecciones a lo largo de la carrera y también he estado pues en Washington, en la Embajada de México, así es de que me tocó ver también a México desde fuera. Entonces, en algún momento decidí que era importante el plasmar estas reflexiones pues en un texto que sirviera más que todo para los jóvenes y para que los jóvenes pudieran deshacer ese mito. Hay un mito terrible, y eso es con lo que empiezo el libro, de que la política es sucia, de que la política no sirve, y de que no vale la pena entrar a la política o el servicio público porque no vas a generar ningún cambio. Y la verdad es que yo creo que los nuevos liderazgos con esta visión de transformación ética, sin duda, pueden ser muy importantes para cambiar muchos de los temas de la sociedad, de las empresas y del país. Y creo que es una pequeña contribución a que los jóvenes pues puedan reflexionar sobre este liderazgo con sentido. Oye, ¿dónde comprar este libro? ¿Dónde adquirirlo? Porque yo insisto, va a ser un libro que se va a volver de texto. Pues ojalá, me gustaría mucho que lo lean los jóvenes en las universidades, de eso se trata. Este no es un libro para que en este momento genere controversia política, al contrario, No es un es libro para para que lanzar genere tu reflexión. campaña, no sé, a dónde. No, no, para nada, no, yo estoy muy ocupado acá en mi trabajo en Walmart y muy contento, pero sí, en algún momento platicando con mis hijos, dije, oye, bueno, es importante dejar plasmado pues todo por lo que he pasado, el camino que he recorrido
y dejar algunas de las principales lecciones. El libro está ahora disponible de manera digital ahí en la plataforma de Amazon Kindle y pronto va a estar ahí mismo también, va a poder ordenar en físico y después ahí la editorial que es Epic Book pues va también a hacer las impresiones. Pero por lo pronto en este momento, Silos, Celos y Círculos Íntimos se puede conseguir ahí en la plataforma de Kindle de Amazon. Fíjate que estaba pensando que ahorita que decías que estuviste en muchos lados, yo creo que me ha tocado verte en todos esos lados, ¿eh? Exactamente, pues nos conocimos justamente hace muchos años cuando yo empezaba mi carrera en el sector público. Cuando los dos Así es de que empezábamos, o sea, nos ha tocado estarnos viendo en el espejo todos estos años y me da verdaderamente muchísimo gusto que hayas escrito este libro, ¿eh? No, hombre, muchísimas gracias, David, te lo aprecio enormemente. Y lo más interesante, pues, es que cuando tenemos, como tú y yo, carreras largas, bueno, pues es lo divertido que ha sido el camino y lo que hemos aprendido en el camino. No necesariamente hasta dónde queremos llegar, sino realmente contar, pues, todas las lecciones del camino. Pues yo he disfrutado mucho el viaje y porque además me ha dado la oportunidad de conocer a gente como a ti. Queridísimo Javier, te agradezco mucho y, insisto, lectura obligada, Silos, Celos y Círculos. Muchas gracias, David. Te envío un gran abrazo cariñoso.